Bueno, muy buenas noches para todos. Bienvenidos al proceso de formación del día de hoy. Hoy trabajaremos la evidencia, planteamiento de una ecuación, de una ecuación de la ficha 283-4412 del tecnólogo en desarrollo y multimedia en WEC. ¿Listo? Ya la primera evidencia era relacionada a cuestionario de procedimientos aritméticos. Espero que las personas que reprobaron la prueba, ya les reactivé la prueba de nuevo, ¿listo? Para que la vuelvan a presentar. Los que aprobaron, felicitaciones, ¿listo? Bueno, muchachos, les voy a compartir pantalla, ¿listo? Me confirman, por favor. Sí, ven el contenido. Sí, señor, sí se ve. Listo. Hoy vamos a hablar con respecto al planteamiento de una ecuación. Hay ecuaciones de primer y segundo grado, ¿listo? Entonces, hoy vamos a trabajar con respecto a un planteamiento de una ecuación. Primero que todo, debemos identificar qué ecuaciones existen de acuerdo al tipo de planteamiento. Entonces, con base a eso, vamos a empezar con respecto a la parte de área y volumen. ¿Sí saben más o menos en qué consiste el cálculo de un área y un volumen de un sólido? ¿Alguien que me diga, por favor? ¿Sí identifican o saben cómo hacer el cálculo de una figura regular para identificar área o volumen? ¿Recuerdan algo o nada? ¿Alguien que me quiera decir, por favor? No recuerdo, profesor. ¿No? No, profe. No, señor. Bueno, digamos que para el cálculo de este tipo de figuras existen diferentes tipos de fórmulas dependiendo de su forma. Su forma por lo general es una forma regular o irregular dependiendo del tipo digamos, ¿de qué? De forma que presente. Ya les vuelvo a compartir pantalla. Qué pena. Les iba a hacer una pregunta. ¿Sí pudieron descargar la presentación también por territorio? Yo la monté ahí cuando hago la publicación de que ya el video está, digamos, o la grabación está lista. ¿Sí pudieron descargarla con normalidad? Yo de todos modos se las pasé por el grupo. Esta presentación no se las voy a poder pasar por el grupo porque tiene un video, entonces creo que es un poco pesado. Aún así voy a mirar, ¿listo? Bueno, muchachos. Entonces, qué pena. Me confirman si ven, por favor. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a lo anterior, existen diferentes tipos de figuras, entre ellos son los polígonos. ¿Saben qué es un polígono? ¿O más o menos tienen idea qué es un polígono? ¿O cómo se identifica un polígono, muchachos? ¿Sí saben? ¿Alguien? ¿Ninguno? Es una figura con lados, ¿no? Exacto, con lados regulares o irregulares, la cual encierra un área total o un área específica. Eso es un polígono. ¿Listo? Y el contorno se considera como un área. Entonces, dentro de esos aspectos, un polígono podemos definirlo como, digamos, un rectángulo, un triángulo, un hexágono, todo ese tipo, porque son, digamos, un área total encerrada en un contorno total. Digamos que eso es, digamos, un polígono como su definición más reducida. Dentro de ello,
o dentro de ese polígono hay otros aspectos a identificar que son como el perímetro, el área del perímetro. El perímetro es lo que lo rodea y el área es en que está conformado, digamos, en centímetros, metros cuadrados, centímetros cuadrados, milímetros, etcétera. O sea, no importa la unidad, sino, digamos, el área y cómo se identifica. Entonces, el perímetro es identificar cuántos lados puede tener ese polígono específico. Digamos, una figura geométrica como el cuadrado, que podemos ver en este lado, se identifican por 4 lados iguales. O sea, son 4 lados regulares. No, cuando hablamos de lados regulares, son iguales. Cuando hablamos de lados irregulares, son lados que no son iguales o diferentes. ¿Listo? Entonces, ¿qué podemos identificar? ¿Qué podemos identificar dentro de este? ¿Cómo podríamos identificar este cuadrado que está aquí? ¿Como irregular o regular? Según lo que acabamos de hablar, o lo que les acabo de decir. Regular. Regular. Exacto, porque sus lados son iguales. Si ven si vemos el costado de la columna media, dice perímetro. Entonces, el perímetro es que cuando son lados iguales, se suman. Pero digamos que los lados irregulares también tienden a sumarse, solo que se suman sus lados del mismo tipo. Ya les explico. Entonces, como los lados son iguales, los lados se identifican como lado A y A. Lo que ustedes ven en este rectángulo esquinero se considera como ángulo, un ángulo obtuso o un ángulo de 90 grados. Pero eso lo vamos a ver en la parte del teorema de Pitágoras. Entonces, un cuadrado es un cuadrado, tiene una forma regular. Es un cuadrado, tiene forma regular y sus lados son iguales. El perímetro, ¿cómo se calcula? Se hace la suma de los 4 lados, porque son lados iguales. Entonces, determinamos que son 4 lados iguales identificados como A. Entonces, se hace la sumatoria de los 4 lados, dando la respuesta de un producto de 4A. O sea, porque son 4 lados iguales. ¿Cómo se determina el área de ello? Como es una forma regular y tiene las mismas medidas como tal en su contorno o en su polígono, básicamente se multiplican. Para el perímetro se suman y para el área se multiplican entre sí. Entonces, A por A, porque como son los mismos lados, A por A es igual a A al cuadrado. Y para el perímetro es solo sumar los 4 lados y nos da el área total, el perímetro total. Con respecto al rectángulo, ¿qué podemos observar? Ven que ya en el rectángulo cambian, ¿cómo se consideraría en este caso el rectángulo? Irregular. Irregular, ¿cierto? ¿Qué otras características pueden ver dentro de ese rectángulo aparte de que es irregular? ¿Cómo lo identifican? Con respecto al perímetro y el área. Que puedan identificar en la imagen. Pues que posee 2 lados A y 2 lados B. Exacto, pero haciendo la anotación de esos 2 lados, ¿por qué los identifican como lado A y lado B? Porque pueden tener ¿qué? Específicamente. Alguien que me diga. ¿Por qué la connotación de A y B? Porque tienen ¿qué? ¿Medidas diferentes? Exacto, porque tienen medidas diferentes. Exactamente. Independientemente, esa es la característica fundamental de una forma irregular, como un rectángulo. Entonces, para su caracterización, usan 2 tipos de letras diferentes y básicamente lo que se hace es separar cada uno de sus lados y sumarlos. Si se dan de cuenta, en la parte de hallar el perímetro, ¿qué hacen? Toman los lados iguales y los suman entre sí. Pero aquí hay un error, porque los lados iguales deben ser separados por ¿qué? ¿Se acuerdan de cuando hablamos de procedimientos aritméticos? Cuando encerrábamos digamos, la fórmula, la parte de jerarquía, ¿se acuerdan? Digamos que para la parte de hallar un perímetro aquí hay un error porque deberían usar los paréntesis para separar cada uno de los dados correspondientes a cada letra.
o a cada lado que es igual al cual corresponde. Entonces sería, abro paréntesis, A más A, cierro paréntesis, más, abro paréntesis, B más B, cierro paréntesis, es igual a ¿qué? A 2 veces el mismo lado de A más a 2 veces el mismo lado de B. Y básicamente, pues, esto es una connotación. A y B puede ser una incógnita. O sea, puede ser 2 centímetros, 3 centímetros y 4 centímetros para B, 3 centímetros para A. Entonces, eso, digamos que básicamente es la fórmula para uno poder despejar de acuerdo a los valores que le vayan dando en la figura regular o irregular. ¿Y cómo se calcula el área de esta figura? Básicamente se multiplica A por B. Y eso ya no da al cuadrado como el anterior, no, da A por B, porque son dos diferentes medidas y es una figura irregular. Pasamos al triángulo. ¿Qué pueden observar del triángulo? ¿Qué tiene qué? Alguien que me diga. ¿Qué pueden observar con respecto a la fórmula del perímetro y el área del triángulo? ¿Alguno? Pues igual que es una figura irregular, ¿no? Sí, Y tiene tres lados y los tres son diferentes, ahí son tres. exacto. Solo que hay un aspecto importante en el triángulo. El triángulo ya maneja algo que se llama la base. La base de un triángulo es el epicentro de la altura de entre la unión de dos líneas transversales. ¿Listo? Que diga longitudinales. Entonces, el perímetro de un triángulo es igual a A más B más C porque tiene tres lados diferentes. Esta sería la fórmula del perímetro. Pero para determinar el área de un triángulo, es, Fontana Rosa, ¿sí? Levanta la mano, qué pena. Sí, buena noche. Una consulta. ¿Ahí me Sí, escucha? sí. Ah, ok. Pues yo veí la figura del triángulo. Ese es, o sea, esa fórmula de perímetro y el área del triángulo es solamente para un triángulo eh, isósceles, o sea, que tiene los lados iguales. Exacto, se me había olvidado, un triángulo isósceles, o podría decirse regular, o sea, con lados casi idénticos. Exacto, un isósceles. Sí, exacto, me faltó decirles eso, qué pena. Me comí esa parte. Excelente, muy buena observación. Exactamente. Entonces, un triángulo se determina por una base, por una altura, pero digamos, la base está conformada por un ángulo de 90 grados. Pero como tiene tres lados diferentes, se connotan como A, B y más C. Ese sería el cálculo del perímetro. Pero para determinar el área se multiplica el área, la base por la altura dividido en dos. O sea, la base del triángulo es la parte inferior de abajo y la altura es la que se considera del epicentro del punto de aquí al punto de la base. Entonces, base por altura se divide en dos. Entonces, de acuerdo a los centímetros que nos den entre la base y la altura, dividimos y ese sería el área total de ese triángulo. Esto es para calcular el área y el perímetro de un triángulo. Digamos que estas son las figuras con mayor relevancia digamos, en la parte de georreferenciación o cálculos de áreas por un GPS. Bueno, eso ya es un tema muy diferente, pero digamos que son las más utilizadas. Ya entramos a otra parte. Este tipo de figuras, la verdad, no voy a entrar en materia en esto porque pues esto ya son figuras isométricas y entonces ya son demasiado, digamos, complejas. No hay necesidad. Realmente las que me interesan son las tres primeras, el cuadro, el rectángulo y el triángulo. ¿Listo? ¿Alguna duda respecto a perímetro y área de una figura geométrica? De estas tres que hablamos. No, señor, por mi parte no. ¿Alguien más? ¿Tiene alguna duda o inquietud? ¿O está claro? ¿Hasta dónde vamos? Hasta ahora está claro.
Bueno, perfecto. Esto es un tema básico de geometría descriptiva. Tiene aspecto algebraico, pero digamos que es una geometría descriptiva. No, es que estaba mirando, este tema la verdad no me interesa como tal, porque no son funciones lineales de primer grado. Solo me interesa solo que se me fueron estas dos diapositivas, que pena, se las voy a borrar de una vez, porque las veo innecesarias. Me confirman, por favor, si escuchan el video, ¿listo? Sí, señor. Perfecto. Matemáticas primer grado. Bloque 1. 11. Volumen de prismas 1. El volumen. Deberíamos ir mañana al teatro. No puedo. Mi familia y yo vamos a pasar el fin de semana en Huastepec. Qué bueno. Espero que se la pase bien. Gracias. Lo que le preocupa a mi papá es que todas las maletas quepan en la cajuela. Claro, el equipaje ocupa mucho volumen. ¿Qué es el volumen? Observa a tu alrededor. Todos los animales, objetos y personas ocupan un espacio. A la cantidad de espacio que ocupa un cuerpo lo llamamos volumen. Si un objeto tiene un volumen mayor, ocupa más espacio. Y si el objeto tiene un volumen menor, ocupa menos espacio. Para medir la cantidad de espacio que ocupa un objeto, se considera su largo, su ancho y su altura. Entonces, una forma de conocer el volumen de cualquier cuerpo es tener en cuenta estas tres dimensiones. Por ello, se dice que nuestro mundo es tridimensional. ¿Sabías que una manera de medir el volumen de un cuerpo sólido es sumergirlo en agua? Toma un recipiente, llénalo de agua y marca el nivel hasta donde llegó. Ahora toma algún objeto. La única condición es que no flote. Sumerge el objeto en el agua. Ahora marca el nivel actual del agua. ¿Por qué se elevó? Exacto. Porque el agua y el objeto sólido no pueden ocupar el mismo lugar a la vez. Por eso, al sumergir el objeto, desplaza un volumen de agua de su misma magnitud. Haz la prueba de diferentes objetos. Verás que mientras más pequeños, menor será el volumen de agua que desplaza. De este modo, podemos concluir que el volumen de un cuerpo sumergido es igual al volumen del fluido desplazado. Cuenta la historia que el filósofo griego Arquímedes, quien vivió en el siglo III antes de nuestra era, al sumergirse en su bañera, vio cómo se elevaba el nivel del agua y entendió que el volumen de agua que se desplazaba era igual a la masa de su cuerpo. Fue tanto el gusto que le dio su descubrimiento que salió corriendo a la calle y gritó ¡Eureka!, lo que en griego significa lo he encontrado. Si ya te quedó clara la conclusión de nuestro experimento, vamos a hacer una variante. Consigue 2 botellas de plástico del mismo tamaño. Llénalas con tierra, una de ellas hasta la mitad y la otra completa. Si sumerges las botellas en 2 recipientes con la misma cantidad de agua, ¿cuál desplazará más agua? Pausa el video un momento para pensar. Hagamos el experimento para conocer la respuesta. En este caso, sería útil que consiguieras 2 recipientes idénticos y los llenaras de agua al mismo nivel, para compararlos de forma simultánea. Sumerge ambas botellas. ¿Qué ocurrió? El nivel del agua llegó exactamente a la misma altura. Entonces, podemos concluir que 2 objetos con el mismo volumen, pero de diferente peso, desplazan la misma cantidad de agua.
por lo que el agua desplazada depende del volumen y no del peso. Ahora sumerge otros objetos y comprueba lo divertido que es aprender. Pues mira, yo mido unos 50 de altura y tengo como 50 centímetros de diámetro. No estás tan redondo. Estoy voluminoso. ¿Cuál es tu volumen? No sé, lo más sencillo será que me meta un tinaco y vea cuánta agua desplazo. Buena idea. Ese método es útil para medir el volumen. El método, bueno, muchachos, el video es muy sencillo, muy básico, pero tengan en cuenta que la densidad de una masa es igual a volumen sobre masa, básicamente. Entonces, eso se interpreta como densidad. Entonces, miren que ahí usaron un ejemplo fácil. Se dieron de cuenta que el peso es relativo al volumen de un espacio ocupado. O sea, en pocas palabras, el volumen es el que determina como tal qué tanto se va a desplazar o cuál es el área ocupada de un sitio específico. Es lo que quería mostrar. Entonces, ese es el papel importante que juega un volumen. Y pues hablaron que cómo hacer el cálculo, ancho por largo por altura. Porque por eso se ve el mundo de manera tridimensional. O sea, no dos dimensiones, sino tres dimensiones. Entonces, digamos que esa es la identificación de volúmenes de sólidos regulares. ¿Listo? ¿Está claro qué es área y volumen, muchachos? Sí, profe, claro. Sí, señor. Ya hablamos de la parte de área y volumen. Ahora vamos a entrar a la parte de la trigonometría. ¿Sí recuerdan esa trigonometría de bachillerato, no? Pues más o menos. ¿Qué recuerdan? No, por mi parte sí no. ¿Alguien? ¿Quién recuerda? ¿Ninguno? Sí, profe, pues el tema de las funciones, Ecuaciones con variables. Cuéntame alguna función trigonométrica que conozcan. ¿Ninguna? Recuerdo que había sí. Una lineal, pero no sé si era de mx más b, algo así. ¿Teorema de Pitágoras? ¿Cuenta? Era lo que llamaban ecuación de recta pendiente, algo así. Sí, también se maneja en física de movimientos rectilíneos. Bueno, el plano cartesiano básicamente es la identificación de líneas perpendiculares opuestas a un ángulo de 90 grados. En resumidas palabras, el solo hecho de estar parado en un plano, o sea, en un plano me refiero es en plano físico, o sea, ustedes, y observar a cualquier dirección en la que ustedes puedan ver o su cabeza pueda voltear, ya es un plano cartesiano, porque ustedes están observando un plano lineal y están buscando una orientación. Entonces, el plano cartesiano se maneja entre eje X y eje Y. Y los valores opuestos a estos son negativos. ¿Qué característica tiene un plano cartesiano? Son líneas perpendiculares intersectadas en un punto o un origen. Otra característica es que tienen un ángulo de 90 grados y su condición o digamos su caracterización es que tiene líneas transversales que pueden intersectarse entre sí de acuerdo al programa, al problema. Pero ya les voy a hablar de esa parte. Entonces, por ejemplo, un plano cartesiano, lo que les está diciendo, se puede determinar como una localización geográfica. ¿Qué entienden por una localización geográfica? ¿O cuál es el término que se utilizaría cuando ustedes usan Waze, por ejemplo? Que eso es un plano cartesiano. Waze es un plano cartesiano, es un algoritmo de plano cartesiano para identificación de direcciones, por ejemplo. ¿Cuál es su característica? ¿Sería de la latitud y longitud? Exacto. Coordenadas geográficas UTM. Coordenada, ¿no?
Exacto, coordenadas sexagesimales en grados, minutos y segundos. Pero también un plano cartesiano se identifica como norte, sur, este, oeste, sumándole las coordenadas geográficas sexagesimales o grados, minutos y segundos. Exacto, eso es un plano cartesiano en la vida real. Y así es como se identificaría un plano cartesiano, o sea, de manera, digamos, real. Por ejemplo, un plano cartesiano aplicado en la vida real o de uso diario es el Waze. El Waze es una aplicación que nos ha facilitado la vida para el uso e interpretación y ubicación de direcciones. Entonces, el Waze es un algoritmo por un plano cartesiano implementado con coordenadas geográficas. O sea, el que diseñó el programa pues la tenía muy clara, programó todo eso, el algoritmo, en el cual da la ubicación de acuerdo a la coordenada y a dónde se va dirigiendo, si al norte, al sur, a este o oeste, y pues dándole, digamos, las especificaciones para llegar a ese determinado punto. Entonces, un ejemplo de plano cartesiano puede ser el Waze, que es el más popular. ¿Cuáles son los componentes de un plano cartesiano? Primero, se identifican por sus ejes. Los ejes son las puntas. O sea, los ejes son cada una de las puntas de ese plano. Los cuadrantes es la ubicación en el cual está ubicado el eje, los cuales pueden ser lo que son negativos a la izquierda, números negativos a la izquierda, números positivos a la derecha. Pueden estar entre el eje de Y o el eje de X, o sea, ordenada o abscisa. O sea, cateto opuesto por adyacente, ¿listo? Y los ángulos, pues los ángulos, ustedes saben que el ángulo es lo que lo rodea. O sea, el ángulo es la circunferencia total del plano cartesiano. Si ese plano cartesiano, por ejemplo, se intersectan todas las líneas, significa que tiene 360 grados de circunferencia. Si solo se intersecta la mitad o un cuarto, serían 90 grados y así sucesivamente. Entonces, las características de un plano cartesiano, ¿cuáles son? Ejes, cuadrantes y ángulos. Esas son las características de un plano cartesiano. ¿Dudas hasta acá, muchachos, o vamos bien? Vamos bien, vamos bien. Ok. Eso es matemática de 9º grado. O sea, es muy sencilla. Entonces, ubicación de los puntos de un plano. Ya sabemos dónde está eje Y y eje X. Entonces, primer cuadrante. Cuadrante 1. Cuadrante 1, ¿qué puede identificar del cuadrante 1? Que toca ¿qué? El eje Y y el eje X, ¿cierto? Y ambos son de signo positivo. Porque el cuadrante eje X y eje Y del lado derecho están precisamente a la derecha y es donde están todos los números reales positivos. El segundo cuadrante, ¿qué podemos observar? Está al costado izquierdo. Toca el eje de X y el eje de Y, pero entonces en este caso sería menos X y menos Y. ¿Cuál es su principal característica? Son negativos. Solo que si ustedes miran el cuadrante 2, hay una característica importantísima. Lo que está a la izquierda es lo negativo. Entonces, lo único que está a la izquierda es el eje X. O sea, el cuadrante del eje X está a la izquierda, significa que los signos que estén dentro de la línea paralela horizontal se consideran negativos. La vertical, como están en el eje Y, en el centro son positivos. Aquí lo está diciendo, cuadrante 2. Menos X, Y. X es negativo porque está a la izquierda y Y es positivo porque está en el centro. El cuadrante 3. ¿Qué podemos observar en el cuadrante 3? Ya están a la inversa. El cuadrante 3, ahora X es negativo, sigue siendo negativo, pero Y está invertido. O sea, Y está en la paralela invertida, o sea, está hacia abajo, o sea, es negativo. Entonces, el cuadrante 3 nos dice que menos X y menos Y, ambos son negativos. Y el cuadrante 4, aquí, si vemos, X está a la derecha, o sea, X es positivo, el eje X es positivo, pero el eje Y está bajando, eso quiere decir que el eje Y es negativo.
Entonces, ahí nos está diciendo que X es positivo y Y es negativo. Entonces, así se identifican los cuadrantes. ¿Listo? ¿Dudas, muchachos, respecto a esto? No sé. Por ahora no, profe. Bueno. Ya tenemos claro qué es área y volumen, ya tenemos claro qué es un plano cartesiano y cómo identificar cada uno de sus cuadrantes y sus ejes. Y ahora entramos a la parte de las razones trigonométricas o funciones trigonométricas. Las funciones trigonométricas son las que se utilizan para identificar, digamos, los ángulos o hacer el cálculo de ángulos de digamos, de una figura geométrica, sea regular o irregular, no importa. Entonces, ¿cómo son las identidades? Tienen diferentes nombres: identidades trigonométricas, funciones trigonométricas o razones trigonométricas, no importa, todas llegan al mismo punto o a la misma semántica. Entonces, dice, seno de alfa es igual a ¿qué? Al opuesto. Al opuesto sobre la hipotenusa. Ya les voy a mostrar la descripción gráfica de eso. Entonces, su abreviación es igual, seno igual a opuesto sobre hipotenusa. El coseno es adyacente sobre hipotenusa y la tangente es opuesto sobre adyacente. Ya voy a ponerles un pequeño video. ¿Y qué sucede? En las figuras, los lados se denominan no como lados, sino como catetos. O sea, en vez de decir lado, en funciones trigonométricas uno dice catetos. O sea, para cualquier tipo de vértice que se conecte entre sí se maneja el término cateto. Espérenme un segundo, les voy a mostrar un pequeño video. Un segundo. De estas identidades trigonométricas de una manera un poco más gráfica. Un segundo. Segundo. A ver si puedo encontrar. Ahora, creo que aquí encontré uno. Espérame a ver si este. Ya, creo que este está un poquito más. Me dicen si escuchan, por favor, ¿listo? ¿Sí se escucha? No, señor. No, profe, hasta ahora no. Ah, ok, perfecto. Entonces, un segundo. Un segundo. Y Dice ahora, así, primero vamos a investigar un poquito. Cuando a nosotros Ahora nos sí se dan un escucha. triángulo rectángulo, que es donde podemos utilizar estas funciones trigonométricas, primero debemos de saber que el lado más largo siempre se llamará hipotenusa, que estos dos costados o lados se llamarán catetos. Reciben primero el nombre de cateto porque no hay ningún ángulo seleccionado. ¿Ok? Entonces, cuando uno coloca un ángulo y le pone cualquier valor, en este caso una literal que se llama alfa, entonces aquí ya el que está hacia allá recibe el nombre de cateto opuesto, porque este ángulo es el que se va a utilizar.
y en automático el otro cateto se llamará adyacente, ¿ok? Pero si nosotros quitamos el ángulo, estos ya no se pueden llamar así, porque no hay ningún ángulo que le corresponda. Entonces tenemos que quitar los nombres. Pero si ahora colocamos el ángulo aquí, ¿sí? Y le llamamos beta, entonces hacia allá estará el opuesto. Y obviamente el que sobra, pues es el adyacente, ¿ok? Pero recordemos que si no hay ángulo, solo se llamarán catetos, ¿ok? Los ángulos nos dicen cuándo será adyacente y cuándo será opuesto, ¿ok? La hipotenusa siempre será hipotenusa, ¿ok? Ahora sí, procedamos al primer ejemplo, ¿ok? O primer ejercicio. Aquí pues está un arbolito que le está dando el sol, proyecta una sombra y el problema dirá si esta es la altura del árbol, produce una sombra de 7 metros y esa sombra junto con la altura del árbol generan un ángulo de 35 grados, ¿ok? Ahora podemos observar que ya está el ángulo. Por lo tanto, si aquí está el ángulo, eso nos quiere decir que hacia allá estará el cateto opuesto. De esta manera, el que sobra, pues será el cateto adyacente. Y el lado más largo, pues será la hipotenusa. ¿Ok? Ahora, ¿cuál función voy a utilizar? Pues primero escribo las funciones. ¿Ok? Sabemos que el seno del grado que nos estén dando, todos van a tener el mismo grado. Pero recuerda que es CO significa cateto opuesto, la H la hipotenusa. CA cateto adyacente. Así que tú vas a observar de acuerdo a la pregunta que nos diga cuál es la altura del árbol. Entonces te vas a fijar en la H y donde esté, por así decirlo, el cateto opuesto, entonces será la función que vas a utilizar. Pero también utilizando algún otro cateto o otro dato que te estén dando. Por ejemplo, me dan el cateto adyacente que vale 7 y debo de encontrar la H. Entonces, voy a utilizar a esa función que tenga cateto opuesto y cateto adyacente. Entonces, esa debe de ser la tangente. De esta forma sabrás cuál función utilizar. La hipotenusa no me sirve porque no hay ningún valor y tampoco me la están pidiendo. Así que bueno, sustituimos los valores en la tangente y reescribimos tangente de 35 grados. Co, ¿quién es co? Cateto opuesto. Entonces la H estará en la parte de arriba. ¿Ok? Y ¿quién es K? El cateto adyacente, por lo tanto debe de estar en el denominador, o sea en la parte de abajo. Procedemos a despejar. Ok, reescribo esta expresión. Y ojo, el 7 está dividiendo, pasará al lado izquierdo multiplicando. Ok, así que bueno, si estaba dividiendo, pasa multiplicando y reescribo. Ahora, ojo, el 7 está multiplicando al 35, a la tangente de 35. Ustedes escriban en su calculadora bien ordenadito esto y les dará 7 por tangente de 35, un total de 4.9 metros. ¿Ok? Metros porque ya hemos encontrado la respuesta y eso es la altura. Por lo tanto, este resultado es la respuesta de nuestra pregunta. Por lo tanto, el árbol tiene una altura de 4.90 metros. Y así como puedes ver, está bien sencillo. Hagamos otro ejemplo o ejercicio. Bueno, muchachos, básicamente, miren que la implementación del teorema de Pitágoras, si lo vemos desde el punto de vista cotidiano, es bastante amplio su uso, ¿cierto? Entonces, digamos que eso es una característica del proceso de teorema de Pitágoras. Para identificar, digamos, alturas de objetos visuales de acuerdo a la distancia de nuestro cuerpo. Y para eso se usa este tipo digamos,
de fórmulas. También se pueden utilizar para implementación de redes, para cualquier tipo digamos, de problema que sea relacionado a la parte ingenieril, a la parte civil, construcción, etc. Y así es como se utilizan las razones trigonométricas. Entonces, ya teniendo en cuenta qué es una razón trigonométrica y cómo se utiliza, entramos a la parte del teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras básicamente es la identificación para determinar, digamos, la hipotenusa o, digamos, si no la tenemos. Hay ejercicios donde nos van a pedir que identifiquemos la hipotenusa. Entonces, la manera de identificar la hipotenusa va a ser esta fórmula. ¿Cómo es la fórmula del teorema de Pitágoras? Es de la siguiente manera. C al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado, donde C es la hipotenusa que vamos a hallar, A es el cateto opuesto y B es el cateto adyacente. Ya sabemos que es un opuesto y un adyacente, ¿no? Que es lo importante. Entonces, dice, dado que la fórmula permite relacionar los catetos con la hipotenusa, puede despejarse del modo que permita hallar cada uno de los catetos si tengo la hipotenusa y el otro cateto. Significa que la fórmula puede dejarme hallar cualquier tipo de cateto o hipotenusa. O sea, digamos, yo puedo manejar la fórmula a mi antojo dependiendo, de acuerdo a lo que me estén preguntando. Si me están diciendo hallar el cateto adyacente, ya me dieron hipotenusa y opuesto. Hallar el cateto opuesto, ya me dieron hipotenusa y adyacente. Hallar la hipotenusa, pero entonces para hallar la hipotenusa, pues me tienen que dar el adyacente y el opuesto. Entonces, digamos que los despejes más comunes son los que pueden ver acá, o los más utilizados, dependiendo del ejercicio o dependiendo de la necesidad en su aplicabilidad. Entonces ya saben que el teorema de Pitágoras, la fórmula para identificar calcular catetos o otro método para calcular los catetos es igual, es C al cuadrado más B al cuadrado. O sea, hipotenusa igual al cateto al cuadrado más cateto opuesto por cateto adyacente. O sea, C al cuadrado es igual a cateto adyacente más cateto opuesto. Todo al cuadrado, elevado al cuadrado. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, se necesita saber la hipotenusa de un triángulo rectángulo cuyo cateto opuesto mide 7 unidades, no están diciendo si metros, centímetros, solo 7 unidades, y su cateto adyacente mide 9 unidades. ¿Qué debemos hacer cuando tenemos un problema? Que lo hablamos en la parte de procedimientos aritméticos. Identificar el problema y sus unidades. Entonces, ya sabemos que es un opuesto y un adyacente. Entonces, ¿qué hacemos? Identificamos el adyacente y el opuesto por la letra. Entonces, ¿cuál letra le daríamos, según acá, al adyacente y al opuesto? Entonces nos está diciendo A es igual a 7 unidades. Y A es ¿qué? El cateto opuesto. ¿Lo ven? Entonces, el cateto opuesto tiene 7 unidades. Luego nos dicen B tiene 9 unidades. B es ¿qué? B sería siendo el cateto adyacente. Opuesto sobre adyacente. Entonces ya identificamos. Por lo tanto, despejemos C. Entonces nos están diciendo es halle la hipotenusa. Entonces aplicamos la fórmula. La fórmula es C al cuadrado igual a al cuadrado más B al cuadrado. ¿Qué hacemos? Pues despejamos la fórmula. Entonces C al cuadrado es igual a ¿qué? A 7. Recuerden que tiene que ser elevado al cuadrado más 9 al cuadrado. C al cuadrado es igual a 7 por 7, 49, 9 por 9, 81. Sumamos 49 más 81 y C al cuadrado es igual a 130. Pero aquí falta un proceso. Tenemos que eliminar esa función cuadrática o esa exponencial que tiene la hipotenusa. Entonces, ¿qué hacemos? Pasamos a esa raíz, ese exponente a una raíz. Entonces, básicamente lo que hacemos es lo siguiente. Decimos C es igual a la raíz cuadrada de 130. En este caso, pues, ellos ponen el símbolo exponencial
es que el exponente cuando se pasa al costado derecho pasa de ser exponente a raíz. Entonces, pues no tiene que ir el 2 ahí. Básicamente es C igual a raíz cuadrada, porque es cuadrada no cúbica, de 130, y el valor de la hipotenusa es igual a 11,40 unidades. Entonces, acuérdense que el criterio del video, la hipotenusa es más larga que el opuesto y el adyacente. Ahora ustedes tienen que verificar si eso es cierto. Según esto, ¿creen ustedes que es más grande la hipotenusa que el opuesto y el adyacente? Sí. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque están tomando 11,40 es mayor que 9 y 9 es mayor que 7. O sea, la hipotenusa es mayor que el cateto adyacente y el cateto adyacente es mayor que el cateto opuesto. Y efectivamente, si nos damos de cuenta, la resolución del problema sí precede al valor del producto. O sea, si la fórmula quedó bien aplicada. Si ese valor de la hipotenusa es menor, está mal. Hay algo invertido o hay algo que no se hizo bien en el procedimiento aritmético. Y así es como se determina básicamente el procedimiento o la implementación de el teorema de Pitágoras. Hay otro aspecto que se llama la ley del seno y el coseno, pero esto no lo vamos a aplicar porque esto va aplicado más que todo para planos cartográficos. Entonces, digamos que esta ley no la necesito. Que es seno de beta, seno de alfa, y básicamente es como les digo, cosecante, cotangente y secante. Pero entonces ese tipo es la inversa del seno, coseno y tangente. Pero los inversas no me interesan como tal. Digamos, no es de interés en este momento. Esto es un ejercicio bueno, pero no. Un segundo. Esta parte sí me interesa. Entonces, ya vimos área y volumen, ya vimos identidades trigonométricas, ya vimos identidades, funciones, como les quieran decir, ya vimos teorema de Pitágoras y ya pasamos ahora a la parte, ya vimos también plano cartesiano, bueno, ya está claro como tal. Ahora entramos a la parte de las ecuaciones. Las ecuaciones son, digamos, problemas matemáticos con igualdades entre dos expresiones o un dato en específico, en el cual se requiere despejar o hallar un valor digamos, de un elemento en el cual se basa el problema. O sea, es un despeje, lo que podríamos decir vulgarmente, de una identidad o un valor de cualquier tipo de problema que nos vayan a preguntar. Entonces, la ecuación se maneja o se relaciona por dos números y una incógnita. Y la incógnita, de manera algebraica, es una letra. Y esa letra es la que vamos a utilizar para despejar y darle el valor al producto del problema. Esto es una ecuación de primer grado. Entonces, es un despeje sencillo. Entonces, ¿en qué está compuesto una ecuación de primer grado? Un término, una variable, una incógnita y un primer miembro. La variable de la incógnita es la letra. El término es el número que acompaña a la incógnita y el primer miembro básicamente es el valor que acompaña a la ecuación. Ya depende de lo que queramos solucionar. Entonces, solucionar una ecuación es encontrar el valor de las incógnitas, o sea, el valor de este señor, o sea, de la letra o de la incógnita, que es a qué equivale. Entonces, ¿qué hacemos? Un despeje. Por ejemplo, acá hay un despeje muy sencillo. Dice x más 4 es igual a 7. Pero ustedes saben que 3 más 4 es 7. Pues eso es una ecuación muy sencilla. 3 más 4 es igual a 7, ¿cierto? Pero bueno, aquí están diciendo que x más 4 es igual a 7. Entonces, x es igual a 3. Entonces, pasamos el 3 y el 4 sumar y básicamente lo que está identificando es el valor. Entonces, ¿cómo despejaríamos x más 4? Es que x es igual a 7 y ¿qué pasa cuando paso el 4 positivo a la derecha del 7 positivo? ¿Qué pasa? Resta. ¿Cómo?
Pasa a restar. Exacto, entonces 7 menos 4 es igual a ¿qué? Acuérdense que cuando el valor que antecede es mayor y tiene el signo, ¿cuál es el signo que predomina? El positivo, pasaría a ser positivo. Exacto, entonces, ¿cómo es la ecuación? X es igual a 4 pasa a restar, a 7 menos 4, X es igual a 3, ¿ya? Entonces 3 más 4 es igual a 7 y 7 es igual a 7, o sea, indica que la ecuación presenta igualdad, por lo tanto, es correcta. Esto es una ecuación de primer grado. Y es una ecuación o una función lineal. Lineal porque solo tiene una incógnita. Cuando ya es una ecuación de segundo grado es cuando tiene 2 o más incógnitas. Pero las ecuaciones de 2 o más incógnitas son cuando uno usa método de Bernoulli, digamos, cálculo integral para las integrales, derivadas, pero eso ya es cálculo de ingeniería. ¿Listo? Esto como tal es, digamos, la evidencia. Lo anterior es la matemática básica, pero digamos que esto es lo que van a presentarme dentro de la evidencia. Ya les voy a explicar. Pero demos final a esto. Por ejemplo, 3x más 4 es igual a 10 y 5x es igual a 10, ya que x es igual a 2. ¿Por qué creen que 2 satisface las dos ecuaciones? Dice, sean las siguientes ecuaciones, 3x más 4 y 10, creo que aquí era un más, se lo comieron, más 5x es igual a 10. Entonces la solución es x igual a 2. ¿Por qué? Porque está diciendo que 3 por 2 es igual a 6 y 6 más 4 es igual a ¿qué? O sea, a 10, ¿cierto? Sí, señor. Y en esta de acá, no, qué pena, sí. Aquí están diciendo que también hay de 10. ¿Cuál es el múltiplo para que dé 10? 5 por 2. Entonces, x se despeja por 2 y es igual. Entonces, aquí quieren decir que la solución de las dos ecuaciones de primer grado es que el valor de x equivale a 2. Bueno, muchachos. La evidencia se basa a este tipo de ecuación. Entonces, ya entrando en materia, para no desgastarlo más y ya como para clarificarles, ¿qué consiste la evidencia? Ojo, porque aquí es la parte más importante para que ustedes puedan llegar a la evidencia. Entonces, ustedes ya saben cómo ingresar al contenido del curso, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir a contenido del curso. Voy a hablar desde la segunda evidencia de matemáticas. Es muy sencillo. Van a entrar a contenido del curso. ¿Listo? Miren la ruta para que no les olvide. Ah, qué pena. Un segundo que por inactividad me sacó. Un segundo, por favor. Mientras tanto, les pregunto, ¿alguna duda con respecto a la clase de hoy o está claro la temática que vimos hoy? Claro, profe. Listo. Bueno, muchachos. Ya les comparto pantalla. Matemática básica, es muy sencilla. El tema anterior sí es un poquito, el tema que viene es un poquito complejo, no tan complejo, pero sí porque van a tener que hacer uso de Excel. Entonces, ¿ven pantalla ahí? Sí, señor. Perfecto. Entonces, vamos a ingresar a contenido del curso. Ya saben que el contenido del curso despliega esto. Entramos a proyecto, ingresamos a fase de análisis y entramos a actividad de proyecto 1, que es en la que estamos. Actividad de proyecto 1 nos va a desplegar estas dos opciones, material y guía. Desplegamos guía y nuestra próxima evidencia de matemáticas, no se le olviden que el código de matemáticas es 240.201.528. Esa actividad de aprendizaje 1 es la del cuestionario de procedimientos aritméticos.
La evidencia de hoy es esta, la actividad de aprendizaje 2 con el código 240.201.528. Le damos clic y la actividad nos está diciendo, aquí está, planteamiento de ecuación. ¿Cuál es el objetivo de esta evidencia? Ustedes en esta evidencia me van a plantear una ecuación de la que ustedes deseen usando la metodología anteriormente mencionada. Puede ser un ejercicio de implementación de teorema de Pitágoras, puede ser un ejercicio con despeje de una incógnita o dos incógnitas. O sea, básicamente me van a subir una ecuación planteada por ustedes, sea usando teorema de Pitágoras, identidades trigonométricas o ecuaciones con una o dos incógnitas. Ya ustedes definen digamos, en cuál se sienten más fuertes para llevarlo a cabo. O sea, tienen mayor conocimiento y esa va a ser la evidencia que van a montar. El documento, pues la ecuación o que van a plantear la montan en un documento de Word. Obviamente me la pasan a PDF y me van a hacer el despeje total, o sea, me van a hacer como el paso a paso. Quiero que me hagan el paso a paso con respecto a esa ecuación. O sea, primero, cómo la plantearon, en la resolución del paso a paso, o sea, describiendo el paso a paso de la solución de la ecuación, y listo. Esa sería la evidencia con respecto a este ítem. ¿Alguna duda, inquietud o está claro lo que, de acuerdo, con respecto a lo que tienen que hacer de la evidencia? No, ahí está claro, profe. Claro. Es muy fácil, es muy sencilla, si ustedes se dan de cuenta. No tiene nada del otro mundo. ¿Listo? Profesor, disculpe, ¿es plantearla y resolverla? Ajá, plantearla y resolverla. Plantean, hacen el paso a paso de la resolución de la ecuación y ya, y la montan en un Word y lo pasan a PDF y eso me lo montan como evidencia. Ah, bueno, se me olvidó mostrarles. Cuando entren ustedes al contenido del curso, ahí ustedes van a ver que ahí está el ítem ver evidencia. Sí, sí saben, ¿no? O sea, así como la primera evidencia los va a ver evaluación, eso los va a dirigir a ver evidencia, ¿listo? Y lo que hacen es hacer un montaje. Ya han hecho montaje de evidencia, ¿cierto? Saben cómo montarla y todo, ¿cierto? Sí, Sí, señor. Sí, señor. Listo. Perfecto. Entonces, esa sería la evidencia con respecto a esa segunda actividad de nivel de matemáticas medio. ¿Listo? Entonces, voy a parar la grabación. Apenas se procese la grabación y demás, ustedes ya saben que yo les hago el anuncio